Saludos, bienvenido a su podcast para que tenga una idea. El día de hoy tenemos un plato fuerte en materia del análisis de la situación con la frontera del vecino país Haití, principalmente en el aspecto económico, el impacto del cierre de la misma. El maestro Wagner Rosario y el maestro Wagner Gomera, dos maestros, valga la redundancia, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quienes han desarrollado vastas investigaciones en materia económica y específicamente sobre la relación con nuestro vecino país Haití. Bienvenido, gracias. Para nosotros es un honor tener la presencia de dos investigadores y conocedores de la situación económica, específicamente con el vecino país. Vamos arriba de una vez, don Luis, que esto no hay que presentar mucho. Vamos al mambo. ¿Cómo ustedes consideran que el gobierno dominicano ha manejado la crisis generada a propósito del canal que se está construyendo? ¿Cómo ustedes valoran ese manejo? Bueno, yo pienso que hablar primero sobre cómo el gobierno ha estado manejando la crisis haitiana, fuera de lo que es el marco de esta crisis por el agua, ¿no? A raíz del masacre. Pienso que el gobierno ha utilizado una política diplomática insuficientemente adecuada, para decirlo de alguna manera bonita, ¿no? Y eso ha implicado que países que otrora habían asumido una posición de liderazgo frente a todo lo que es las intervenciones para solucionar la crisis en Haití, como Estados Unidos, Francia, Canadá, hayan asumido un rol secundario. Creo que República Dominicana asumió un liderazgo en un tema de estabilizar a Haití que no debió asumir. En el caso con relación a la respuesta que ha estado dando el gobierno dominicano en relación a la crisis por la construcción del canal en el río Masacre, específicamente en el punto de Dajabón, queremos decir que, si bien es cierto que el gobierno ha estado trabajando esto con todo el derecho, ¿no?, de preservar lo que entiende que es el recurso agua, porque es un recurso compartido. Okay. Yo entiendo que quizá las medidas han sido un poco desproporcionadas. Toda vez que el mismo gobierno en un momento reconoció que el canal estaba siendo construido por actores privados, e incluso se llegó a publicar a unas 8 personas que eran los responsables de esa construcción. Por tanto, cerrar la frontera completa para afectar los intereses de 8 personas, yo pienso que fue desproporcionado. Entonces, partiendo de eso, maestro, desde tu perspectiva, ¿cómo usted puede plantear el cierre de la frontera en el tema bilateral de las negociaciones, en ese término? ¿Cómo se ha afectado entre ambos países el negocio bilateral? ¿Qué impacto tiene con la economía de nuestro país? El comercio. Hay que verlo en dos dimensiones. No solamente verlo desde la perspectiva de nuestro país, sino bilateralmente. Sí, obviamente. ¿Qué implica para Haití? ¿Qué implica para nosotros? Sí, yo voy a dejar que Warner hable un poquito de la informalidad y yo voy a centrar rápidamente sobre la formalidad y qué está implicando eso. Miren, ciertamente que la crisis haitiana ha venido cerrando espacios de trasiego de mercancía, como es el marítimo y el aéreo. Okay. Y obviamente que el transporte terrestre o el tránsito terrestre es la única vía para que los productos lleguen. Para que ustedes tengan una idea, nosotros venimos de exportaciones de 500, 700 millones de dólares a terminar el año 2022 en plena crisis haitiana en alrededor de unos 1.040 millones de dólares. Es decir, un incremento bastante significativo. Eso con Haití. Con Haití, obviamente. Y las expectativas eran que siguieran, que esos volúmenes siguieran subiendo. En el punto de Dajabón, ya nosotros íbamos alrededor de 200 millones de dólares en este primer semestre, con todos los cierres que han habido y todas las dificultades que se han estado produciendo a lo largo de este año. Y sin embargo, ahora pues ese cierre interrumpe totalmente el flujo de mercancía por el mercado formal. Creo que ha sido un golpe devastador para sectores como la harina, varilla, sobre todo el sector construcción, poniéndolo como grueso, productos agroalimentarios como pastas alimenticias, embutidos. O sea, esos son todos los productos que exportamos desde aquí hacia allá, que se ven más afectados por el cierre de la frontera, lo que ellos más consumen. Por la vía formal estamos hablando. Ok, de la formalidad sí, porque recuerden que hay otro tema. Entonces, que por abajo. En ese mismo sentido, desde su punto de vista, ¿cuánto usted estima
que están perdiendo ambas naciones en el conflicto, a raíz del conflicto? Bueno, lo que son las exportaciones formales, creo que el maestro estaba tratando, si tomamos en cuenta que lo que va de trimestre a junio, son las cifras que nosotros tenemos, a julio íbamos por los 120 millones por ese punto fronterizo. 220 millones. De dólares. Eso lo coloca en unos 59 millones de pesos de todos los días por la pérdida. O sea, diariamente se pueden estar perdiendo 59 millones de pesos. Eso es por la parte formal. Si sumamos la informalidad, solamente del comercio estamos hablando de más de 100 millones Bueno. de pesos, que es el dinero que dejamos de exportar durante ese proceso. Ahora, hay otras implicaciones en la dinámica económica que va más allá de ese volumen de exportación que es formal. Y aquí también estamos contemplando las estimaciones de la informalidad, sumados los dos juntos, porque el Dajabón es un punto de comercio. Okay. Toda la exportación formal viene de otro territorio. Y de la informalidad también los productos, huevos, vienen de Moca, coco, es decir, arroz, greña y arroz. O sea, todos esos productos agropecuarios, carne, parte de carne, pico y pala, piezas de vísceras de las vacas de res que se comercializan allí bastante, vienen de otros puntos. O sea, que no es de la misma frontera, que la gente piensa que nada más el tema da Jabón, Pedernales. Sí, pero en el pueblo de Dajabón, la dinámica económica, ahora son 4 días de mercado. Antes eran 2 días de mercado, pero hay un día premercado que ha alcanzado una dimensión bastante fuerte. El día de premercado, tú ves las tiendas, venta de textiles y venta de calzado, y ya también hay productos agrícolas, y tú ves la cantidad de casas alquiladas en la galería, son puntos de exhibición. Tú sientes los restaurantes, el transporte, Los hoteles. Es decir, nosotros hemos llegado a Dajabón que un día de premercado sin anunciarnos y hemos tenido dificultades. Nosotros siempre nos anunciamos antes de llegar, o sea, reservamos porque hay una dinámica económica, gente que viene y además es que es un mercado que está conectado hacia afuera también con el resto de la comunidad, porque ese día se hace mercado ahí, hay un trasiego de mercancías sobre los PP, por ejemplo, sobre textiles, calzados y eso, que luego se va desplazando hacia otras partes. Abastecer otras cosas. Porque los mercados fronterizos operan en una especie de cadena articulada que va desde fuera de la frontera hacia adentro de la frontera y desde la frontera hacia afuera, en un va y ven y usted ve los camiones moviéndose a diferentes actividades económicas de mercado. Compadre. En ese mismo sentido, maestro, usted habla del tema informal. Entonces, el presidente anunció de que una parte del comercio, básicamente los huevos, la parte de los huevos, estaban interesados países como Guyana en esa parte del comercio, que es una parte muy importante dentro de esa relación con Haití. ¿Usted entiende que esa puede ser la solución para ese mercado informal que también se abastece de ese negocio de los huevos y que pase parte de ese tipo de comercio? Bueno, el huevo es un producto, pero quizá para el huevo ese sea una solución, pero dime para la zanahoria, los repollos, banana, plátano, que no es el producto de exportación. El producto de exportación, lo que se vende en el mercado local ya es producto de rechazo. O sea, hay exportación de banano y el banano de rechazo va al mercado. Hay exportación de plátano, de vegetales, ajíes, etcétera, etcétera. Y eso es República Dominicana. La rabiza, que eso es lo que se queda aquí. El producto que no clasifica para ser exportado se comercializa en el mercado de República Dominicana y en la frontera todavía es un producto de menor calidad porque es un mercado de precios. Entonces, Claro. tú obtener precios a esa población de bajo consumo
tú vas a llevar allí la zanahoria, la remolacha, el repollo, es decir... Sí, pero yo lo veo de la siguiente manera. Yo no sé si estoy equivocado. Ustedes son los expertos. Pero yo lo veo de la siguiente manera. Yo veo que lo que plantea el presidente como una solución es una solución para los productores, pero no para los revendedores, que en un sentido son el mercado informal de ese tipo de comercios que son los huevos. Los que viven en Dajabón. Así un maestro. Exactamente, que eso es. Por eso estaba diciendo que todo el plan de asistencia del gobierno ha estado mal enfocado, porque se ha enfocado en los productores y los productores no tienen nada que ver con la zona fronteriza. Excelente. Son los comerciantes, que son los que reciben el huevo, que reciben los vegetales. Los motoconchistas. Los motoconchistas. Eso es lo que yo dan el digo. servicio, los carreteros. Son las mujeres que tienen las casas, que prestan los baños, que lo alquilan, que tienen una fonda. Repita eso. ¿Cómo te dice? ¿Las mujeres que qué? En los hogares, las abuelas, como le dicen, que cuando se quedan cuidando a los niños, los baños se alquilan o se vende el servicio del baño. Es decir, usted quiere ir a hacer una necesidad, quiere ir a orinar, usted alquila un baño. Imagínese Alquila usted. y va. Pero usted ha dicho algo que no... Y eso son actividades que no son visibilizadas. Que me confunde un poco, maestro, porque usted dice algo así como que eso afecta a los comerciantes, no a los productores. Que no afecta a los productores. No, todo Sí, lo contrario. claro. El planteamiento del maestro fue que afecta a ambos, pero el gobierno solamente Está enfocado en los productores que no son de la frontera. Eso no es algo que nosotros... ¿Enfocado en qué sentido? ¿Para ayudarlos? Para ayudarlos. Pero ¿y cómo lo ayuda si el comercio si no tiene salida? Comprándole el producto de manera directa. Dios No, mío, no. Lo que se pasa es que refiere. tenemos que poner a don Luis en contexto. El presidente anuncia que países como Guyana están interesados en comprar los huevos. ¿Cuál fue el otro país? Mencionaron otro país. Mencionaron Cuba, mencionaron otros países. ¿Qué pasa? Están hablando de un producto. Yo lo veo, están hablando de un solo producto, pero yo veo una solución a media. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la exportación de este producto, simplemente lo que se están beneficiando son los productores. ¿Quién los produce? Que no necesariamente son de la frontera. No, si Sí. yo que soy motoconcho, que estoy en la puerta de Juana Méndez, en la frontera, y yo me palato en una esquina, para cuando la morena pase con el fundón, yo llevarla hasta la esquina de allá y me gano 50 pesos, yo voy a dejar de ganar. No, y no solamente eso. También, don Luis, ahí entra. Y yo que alquilo una parte de mi casa adelante, No. para que pongan los pepeos, lo que sea, yo dejo de ganar. No. Pero a nadie le interesa que ahí me lleve quien me trajo. Pero una pregunta. Porque simplemente el objetivo es... No, pero ahí hay un tema. ¿Hasta qué punto es verdad que el gobierno efectivamente puede ayudar, digamos, unilateralmente, por decirlo de alguna manera, a los productores? Le puedo decir, cuando el gobierno compra, por ejemplo, productos para llevarlo a los planes sociales, al INAVIE, porque ahí se consume arroz, se consume banano, se consumen vegetales, porque Carne. hay un par, le dicen real, ¿no? Sí, un país real. Un par real. Un programa de alimentación escolar. Un programa real fronterizo. que son cocinados, pues esos productos se pueden llevar ahí. Ahora bien, lo que nosotros estamos insistiendo es que cuando se le asista a los productores, inmediatamente esos productos no se van a visibilizar en el espacio de la frontera porque se van a comprar en el área de producción. Ujú. Por ejemplo, el camión del gobierno que va a buscar los pollos y los huevos no va a ir a Dajabón, va a ir a Moca. Ujú. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los comerciantes que sí tienen sede en Dajabón no están recibiendo. El lunes fue que el gobierno, a raíz de reclamos y martes, fue que el gobierno anunció que iba a crear un programa de asistencia a los comerciantes también. Pero ahora falta el eslabón de los prestadores de servicios. Mire, yo digo que si el gobierno quiere ayudar a resolver el problema de la frontera, en Dajabón nada más lo que tiene que hacer es poner una caja del Banco de Reserva con 100 millones de pesos y pasárselo a todo aquel que demuestre que su fuente de ingreso depende de las actividades de los mercados fronterizos. Y yo creo, maestro, que es más fácil ahora porque ya tenemos la experiencia de la transferencia monetizada. Correcto. Que PMA ha trabajado con Siuben. Sí. Y además tenemos una población, un levantamiento en la zona, obviamente. Correcto. El ayuntamiento tiene identificado los comerciantes. la Sí, gente están que organizados. vende, los motoconchistas están organizados. O sea, se puede resolver a través de una transferencia monetizada
el amortiguamiento de esta Necesitar una situación. ayuda sería. Que déjame decirte, La famosa tarjeta. sí, una transferencia monetaria Sí. que supla la pérdida de ingresos que califica para esa situación. Y eso es bueno. Y debería hacerlo porque la crisis puede prolongarse a sabiendas de que lo que sí se ha jugado siempre Haití, no ha jugado bien, es de la importancia que tiene ese comercio para la República Dominicana. Déjame decirte que es una mirada totalmente diferente la del poder político de Haití y los actores del comercio haitiano. Son dos cosas diferentes desconectadas. Una mercancía que se vende en frontera la mueve una Gonzaga. y un pequeño comerciante. Son redes de distribución minorista y de mediana escala que se derraman por toda la zona fronteriza hacia el resto. Pero ellos están compitiendo con exportadores formales. Y cada vez que cierran la frontera son esos exportadores formales que salen ganando. En perjuicio de la población de la frontera, de los haitianos y de esos pequeños comerciantes. Aquí hay dos afectados. Los pequeños comerciantes haitianos que viven de la actividad del comercio fronterizo, la población que tiene la posibilidad de cesar. Bueno, ustedes ven, nosotros tenemos unas fotos increíbles del mercado de carne. Carne, llevan cabeza de vaca y la pican. O sea, toda esa zona se desplazan 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros a confluir a Dajabón, por ejemplo, para comprar vísceras y demás para distribuirla en otro. Sí, para distribuirla y para alimentarse. Esa parte de la población. Y esa es una cosa con la que ha jugado el poder político de Haití. Es importante el comercio para la República Dominicana y siempre ha jugado presión. Y lo presionan a nosotros y también presionan a la población. Entonces, el comercio por la vía formal, como ha dicho el maestro, las exportaciones haitianas se han disminuido por la situación de las pandillas, lo que tienen Bueno, nosotros veníamos en picada en las exportaciones formales hacia Haití, sustituido por Estados Unidos, que estaba ganando participación, exportaciones de Miami, y sustituido hasta por China, que venía en una curva ascendente, y a partir de la crisis de las bandas comenzó a desplomarse, y nosotros, como dijo el maestro, duplicamos nuestras exportaciones. O sea, un asuntico, porque eso es de suma importancia, eso que acaba de plantear el maestro Warner. O sea, que a pesar de la situación que quieren vender como una situación que nos ha afectado desde el punto de vista comercial y todo el sentido de la palabra, a pesar de la situación delicada que hay en Haití de seguridad, a pesar de eso nosotros aumentamos las exportaciones a los productos que cruzamos de aquí hacia allá y que le vendemos a Haití. Por eso aumentamos. Por el problema que ellos tienen interno. Eso no se había dicho. Que En ninguna parte. Yo quiero hacer una pregunta de manera puntual, porque aquí se ha dicho mucho de que Haití es una carga, de que el impacto desde el punto de vista del presupuesto de salud, de que aquí hay un sinnúmero de sectores, al margen del análisis económico, que tienen un sinnúmero de críticas a la presencia de nacionales haitianos en el país. Y yo quisiera más o menos que ustedes nos den una orientación o nos den una idea para que nosotros tengamos una idea y el público televidente o que nos vea a través de diferentes plataformas, ¿qué implica Haití y su mano de obra para la economía dominicana? Porque nada más no en el asunto de la frontera, porque nosotros analizábamos el programa pasado, la mano de obra en el aspecto de la construcción, en la producción en los campos y demás. ¿Es posible prescindir de la mano de obra haitiana? ¿Y qué implica eso para nuestra economía? Yo voy a que el maestro intervenga en esta parte, pero antes quiero decir que tú has tratado varias dimensiones de un problema. Se menciona el tema de la carga, los migrantes, las personas que emigran hacia otros territorios, que trabajan en la informalidad, que están en la informalidad, y el Estado tiene que brindarle servicio de asistencia, pues no tributan y no pagan impuestos. Pero ellos sí suplen a la actividad productiva que se beneficia de esa... O sea, ellos devuelven la supuesta... Bueno, están trabajando al negro, ¿cómo se llama? Para aumentar la tasa de ganancia de las empresas. Ok. Y la mano de obra haitiana está derramada en todo el tejido productivo de la República Dominicana. Y es demasiado importante. En la actividad agrícola, hasta en el sector hotelero. Sí, claro. Pero ahí de manera formalizada, quiero yo entender, yo no he hecho
Básicamente. Sí. Yo sí quiero intervenir ahí y es como una pequeña digresión, pero yo pienso que es válida porque estamos hablando de mano de obra haitiana. Miren, mi pronóstico sobre Pedernales. De la única manera que puede haber un emparejamiento entre el nivel de especialización o la creación de una especialización de una mano de obra local para brindar servicio al turismo es de que los hoteles se hagan a mano. Si se hacen con tecnología, no hay forma. ¿Por qué? Porque capacitar un recurso humano en idiomas, en habilidades como electricidad, plomería, eso lleva tiempo. Recuérdense que Pedernales, ahora fue que le han puesto mucha gente, pero antes no pasaba de 16,000, 15,000 habitantes. Ahora dice que tienen 50,000. Pero el 67% de la población tiene menos de 35 años. No hay fuente de empleo. ¿Qué te está diciendo a ti? Esos jóvenes no están en Pedernales. El gobierno ha estado promoviendo una estrategia de inserción de la población de Pedernales en el mercado laboral a través de la formación técnico-profesional vía el Infotec. Sin embargo, ¿dónde falla la estrategia? No hay jóvenes en el ámbito local para asumir esos trabajos. Yo digo, si el gobierno quiere real y efectivamente incorporar a la población de Pedernales, es sencillo. Crea una mesa en el Ministerio de Trabajo y a todos los jóvenes que tengan cédula de Pedernales, llamarlo y decir, ¿cuánto tú estás ganando aquí? Yo estoy en Motoconcho, yo me gano 30,000 pesos. El gobierno te va a dar 30,000 pesos para que te vaya a Pedernales y te inscriben en el Infotec. Y cuando termine la formación, inmediatamente te inserta en la actividad productiva y yo corto el subsidio. Si no lo hace así, ¿qué va a pasar? ¿Qué es donde yo quiero ir? Una atomización terrible del pueblo de Pedernales, que va a llegar hasta Oviedo, hasta Juancho. La gente construyendo ranchos para que los inmigrantes, vamos a decirle así, la inmigración interna buscando trabajo de Punta Cana, de Puerto Plata, de Samaná, que va a llegar con el flujo turístico allí, pueda vivir con salarios de miseria que están por debajo de los mínimos establecidos. Y lo más interesante, va a haber una mano de obra haitiana que se va a incorporar y que va a bajar desde ahí cerca, que es desde Yapmer, que es un polo turístico, y a esa gente le van a dar trabajo primero que a los dominicanos, claro, porque hablan español, hablan inglés y hablan francés. Entonces, y tienen ya la experiencia, el know-how del turismo. Miren, con el tema de, volviendo otra vez, actividades como construcción, como sector agrícola, no se puede hablar, y de hecho lo estamos viendo, como los responsables del sector de la construcción están a gritos diciendo que hay que parar el tema del flujo de la migración haitiana hacia su país porque nos estamos quedando sin mano de obra. Eso te da a ti una idea de cuál es la dimensión, y estamos hablando de un sector que aporta cerca de, hay quienes lo ubican cerca casi del 6% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo? Es decir, construcción. Correcto. Turismo ya tiene mucha inserción y agricultura ni se diga. Nosotros hicimos un trabajo que lo publicamos en una revista que se llama La inmigración ni contigo ni sin ti. Haití está en una trampa. Entre 2010 y 2016, 2014, la economía haitiana creció. Pero ¿cuáles fueron los sectores que más crecieron? Construcción, sector financiero y sector comercio. Esos sectores demandan mucha mano de obra calificada, pero más del 90% de la mano de obra haitiana no es calificada. Y el sector agrícola, que es el que lo absorbe, tenía 7 años creciendo negativamente. Por tanto, nosotros decimos, ni contigo ni sin ti. Si la economía haitiana crece, en ese escenario, la inmigración sigue hacia República Dominicana. Si la economía haitiana no crece, la inmigración crece hacia República Dominicana, lo cual quiere decir que es un fardo pesado para República Dominicana. ¿Qué ha venido pasando en los últimos 4 años? Sencillo, como decía el maestro Gomera, Estados Unidos mantiene su posición de liderazgo como suplidor número 1 de Haití, pero entonces República Dominicana comienza en una caída, pierde comercio, pero gana migración. Y eso es un aporte al Producto Interno Bruto. Entonces, no, cuando digo gana migración es que está el fardo
le está haciendo más pesado porque está perdiendo una parte en la cual gana y está asumiendo una parte en la cual gasta. Que viene, cuando lo vemos desde el punto de vista del gasto. Vienen más. China gana comercio, pero no gana migración. No, porque no tienen los proximidad. chinos no están llegando a no van a China. llegar- Entonces, coger para allá. miren en la lógica en que se va dando ese cambio en la composición de los suplidores haitianos hacia República Dominicana. Es verdad que República Dominicana sigue siendo, uno dice en primero, otro dice en segundo, porque sacan a Estados Unidos, otro dice en tercer suplidor. Pero lo cierto es que esa participación ha venido disminuyendo. Es como cuando tú dices, tengo el liderazgo, antes estaba un 80, pero ahora tengo un 70. Pero sigo siendo el líder. Como bien usted plantea, Pero se está maestro, perdiendo. Que usted dice la inmigración contigo ni sin ti. Sí, con crecimiento y sin Y sin crecimiento. crecimiento. Cuando usted hacía la pregunta, compadre, sobre si son una carga o no son una carga, es un tema que tiene mucho Sí, peso. porque es el tema Bueno. que han utilizado históricamente. Históricamente, pero si usted lo ve de la objetividad en República Dominicana, lo podemos plantear con el problema, por ejemplo, de la migración haitiana. Pero si vamos a Estados Unidos, lo podemos ver con la migración mexicana. Ujú. Podemos ver un sinnúmero de migrantes de otros países, que son los que se encargan de hacer lo que nadie quiere hacer, lo que supuestamente los de ese país no quieren hacer. Yo- y eso es lo que se dice en este país por Yo igual. te digo que en un escenario de mano de obra no regulada, Correcto. sin estar en el tejido formal, constituye una carga para el Estado. Correcto. Pero hay una aportación compensatoria a toda la Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que hay una apropiación privada del aporte de los Que trabajadores. los trabajadores. Ese es el punto. Ese es el ¿Quiénes punto. se apropian de Ahí el dato. de ese valor? No podemos decir que los haitianos no agregan valor y que son solo una carga, no. No. Hacer un aporte no funcionaría la actividad agrícola. El sector construcción funciona. Se trabaja por debajo de la mesa. como se dice. Funciona. Ni siquiera tampoco es un problema de competitividad salarial, porque nosotros lo hemos visto en la zona agrícola, no es un problema de mano de obra más Barata. Ah, eso. No se trata de eso, sino que hay en realidad una apropiación de, primero hay una mano de obra que cada vez el sector construcción se ha ido calificando más y más y más y Ya no son simples pegablock. no, hacen otras actividades. En ese escenario, en la No, ya- actividad de mayor calificación, sí en realidad hay un abaratamiento para el sector construcción de esa dirección técnica, porque tú puedes tener un maestro constructor haitiano, un ceramiquero, lo que tú le pagas a un ceramiquero no se lo va a pagar A un dominicano. al pegablo. Entonces, pero el aporte que es cuantioso, el aporte que hacen los trabajadores haitianos, finalmente hay una apropiación privada de eso. O sea, Mire. queda en las manos de los sectores y el Estado toma, el resto de la sociedad toma la carga, ¿verdad? El bagazo, como Mire, dice. lamentablemente, como ocurre siempre, la razón económica, es decir, te están hablando como economistas, ¿no? Obviamente. Pero ¿qué pasa? Que el problema de nuestras relaciones son económicas, son históricas, son antropológicas y son ideológicas y son políticas. Porque todo esto está un poco permeado y hasta sobredeterminado de alguna manera por todos esos factores. El antihaitianismo y todo eso. Eso que ustedes están diciendo sobre que de alguna manera, si no es que sobrepasa el aporte que hacen la mano de obra haitiana, no hemos incluido ahí la trabajadora doméstica, Claro, que- que son mayoritariamente. por supuesto. Eso que ustedes están diciendo, esa razón, cualquier haitiano te la rebate, entre comillas, con un de sopetón, con cualquier barra basada, que tú sabes que tiene un tono racista. Y entonces, por eso se hace más complicado el problema. Porque todo lo que ustedes están diciendo, que yo me congratulo de Que es en base a investigaciones, no inventando. Que eso no es inventado y que eso no es... No, que ahorita sale uno con alguna, eso. pero de alguna manera tiene que saberlo el gobierno, tienen que saberlo esta gente incluyendo a aquellos que ladran. Lo que pasa es que hay gente, don Luis, que no le gusta ver las cosas desde ese punto de vista, le gusta ver del populismo. La pregunta es cómo hacer que un poquito ingenua la pregunta, cómo hacer que la razón económica se imponga, la racionalidad económica al final. Eso es fácil, es muy fácil. Nosotros tenemos
un elemento que se ha estado tomando de punta de lanza para cuestionar la presencia de la mano de obra haitiana desde el punto de vista económico, que es el tema de las embarazadas haitianas. Ese es un tema interesante. Porque yo puedo decir, bueno, el 60% de los partos que se hacen en Los hospitales corresponden a mujeres haitianas porque yo llevo un registro. Ahora, ¿por qué no lo puedo hacer en el área de la construcción, en el área de turismo, en el área de la agricultura? Porque no llevo registro. Porque no le interesa. Ahí se pone el tema de que yo digo, bueno, si yo fuera el gobierno, yo dijera, bueno, yo voy a crear algún tipo de formalización, llámale carnetización, llámale naturalización, llámala como tú quieras. Pero Regulación, voy a hacer que ese haitiano que está trabajando en la construcción, de alguna manera tenga derecho a recibir servicios, pero también tenga obligaciones a pagar impuestos. Y que esa informalidad ahora entre al torrente, porque es lo que dice el maestro Gomera. Los contratistas en el sector de la construcción le descuentan los gastos de la seguridad social. Claro que sí. Pero no se va lo al fisco. descuentan, pero no va al fisco. Por eso nosotros hablamos de un aumento efectivo de la tasa de ganancia de esos capitalistas que están en esos sectores. Es un elemento demasiado importante, maestro, porque para que las personas puedan entender. O sea, ellos aportan, pero los empresarios que lo ponen se quedan con ellos, no se quedan con ellos. Se están beneficiando doblemente. Claro. Y se están enriqueciendo doblemente. Entonces, el Estado tiene razón. Y estafan al país. Cuando hacen el planteamiento de que son una carga, en cierto sentido. Pero tienen la responsabilidad también. Eso es porque el Estado Porque ya conoce. el maestro lo dijo. Si al Estado le interesara, entonces hubiera buscado un mecanismo o herramienta para esas actividades, Exacto. poder supervisar, regularlas como sea. Es que el Estado sabe que le descuenta, porque el Estado lo sabe todo. El Estado Pero tiene no, conocimiento. como este sistema que nosotros tenemos, nadie vaya a caquear. Es decir, que hay un factor extra económico. Ese es el problema. Que no se puede hacer economía, ustedes lo saben muy bien, sin lo extra económico, porque está institución. Hay algo que yo quisiera que analizáramos, que para mí es de suma importancia. Ay, escúchame, Juan. Antes de tú ir, porque no me gustaría que dejar en el limbo el hecho de que hay un aporte de la mano de obra. Sí, es bueno Hace eso. funcionar la actividad económica, que es importante en sectores específicos y que ya eso sea en el sector servicios, el sector doméstico es fundamental. Eso constituye un financiamiento real a la familia. Sí, con los 2 pesos que uno gana. Cuando yo tengo la posibilidad de ganando 20,000 pesos, tener una trabajadora para que mi esposa y yo vayamos a trabajar, Está aportando a que la familia pueda desarrollar su actividad. una aportación, no, y de esa aportación también se beneficia el sector privado, porque si no, Tú uno de lleg- los dos no fuera a trabajar. Ajá. Así Y es. eso es porque puedo pagar una doméstica. haitiana, una doméstica con 6,000 pesos y 9,000 pesos máximo con dormida, etcétera, etcétera, Ajá. etcétera. Hay una aportación constante de esa mano de obra. Entonces, Excelente. hablar de carga sin entender el elemento compensatorio Muy cliché. de lo que aporta eso es. Y es como dice el maestro Juan, ¿por qué tú puedes hablar de lo que pasa en los hospitales? Porque tú lo registras. Háblame de lo que pasa en las demás actividades que tú tienes. Debes tener la posibilidad de registrar Claro. ese aporte, más allá de la ENI, que es un esfuerzo extraordinario que se ha hecho. Yo creo que se está terminando ahora una versión reciente, no hemos visto la data, más allá de la ENI con sistemas de capturas. Hay que hacer inversión en eso para no seguir tratando el tema tan cruzado con lo ideológico, Ujú. con lo histórico y además Con el prejuicio. con el populismo, porque aquí hay gente que no podría hablar de nada Si no fuera ese si no tema. fuera de ese tema, y entonces eso le da vigencia. Sí, tiene 70 años en eso. Pero no estoy refiriéndome solamente a una parte. Hoy día ese tema está constituido en la posibilidad real en la tribuna de generar opinión y eso si tú quieres, es normal porque se ve en otras sociedades, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que eso tiene más una carga de ese tipo que la búsqueda de una solución a un problema. No, y escúchame, no solamente eso. Hay gente que está generando votos con eso.
No, tenemos que ser sinceros. Hay gente que sobre la base del populismo y sobre la base de la mentira y muchas veces de ser doble moral e hipócrita, están buscando votos con eso. Y lo que no entienden es lo complejo y lo que esto puede representar para nuestro país. Yo vi unas declaraciones y lo quisieron sequitrillar. Trump fue presidente bajo ese discurso. Sí, y Milei No, en Milei en Argentina quiere ser presidente bajo ese discurso también. No, y ha ganado unos fanáticos inclusive con ese discurso. Yo vi unas declaraciones del ministro de Agricultura, le ha dado en varias ocasiones, y por eso le hice la pregunta sobre la producción, que se la ha jugado y le reconozco su nivel de responsabilidad, por lo menos en ese sentido, que en otros tenga algún tipo de diferencia, de decir que es imposible analizar o ver el mercado de la producción nacional al margen de la presencia de la mano de obra haitiana. Usted que come plátano, que se come el huevo, que se come el pollo, que se tome los vegetales, el arroz. Sí, porque es otra cosa. Solamente se habla sobre el huevo. Ya nada más, eso fue bueno que el maestro lo dijera ahorita. Ahora tú lo puntualizas. Pero es un mercado muy diverso. Claro que sí. Y ya no es el arroz sobre todo, es toda la producción agrícola en realidad. Claro. Porque en la zona agrícola hay un abandono y hay la familia haitiana se coloca allí y es la que garantiza la producción. En la zona montañosa y en la llanura, en todo lugar. ¿Es posible el escenario de la producción nacional sin la presencia de la mano de obra haitiana? En estos momentos no. No es posible. No es posible. No podríamos producir para comer sin la presencia de la mano de obra haitiana. No, porque usted tiene que verlo, el concepto del desarrollo y del crecimiento, usted lo tiene que ver como una escalera. Lo que estaban en el sector agrícola, en la medida en que la economía dominicana va creciendo en términos de servicios, en términos de ingresos, van mutando hacia los centros de desarrollo. Claro. Porque sus expectativas van cambiando. Claro. Y van dejando las expectativas, las actividades que son menos favorables. Y en eso ha entrado la agricultura. Ya no es el paradigma de nadie. Además de que los hijos ven que los padres se mueren siendo pobres porque la tierra no le da para nada. Ciego, doblado. Para dimensionar eso, hay que saber, la misma pregunta yo te lo puedo decir. ¿Es posible que la Florida tenga una participación en la producción de tomate? De cítricos. Sí. Sin la participación de la mano de obra mexicana. Que hubo un tema con eso, que el gobernador generó una situación y se armó un juidero allá. California. O sea, no es posible. Entonces, la respuesta está en eso, en ese nivel de... Y eso que en Estados Unidos hay unos subsidios a los productores que permiten todavía que familias puedan dedicar a la producción, que hay producción maquinizada, etcétera. Maestro, se puede concluir, no estoy hablando de tiempo, digo, concluir en el sentido de llegar a una idea que sacar, colegir, ¿no? Colegida, que mientras no haya solución, y hablo de largo plazo, a la situación económica social haitiana, vamos a tener el problema haitiano. Bueno, es que cuando usted lo derrama en la historia, siempre ha estado ahí. Sí. Porque son relaciones que se dan en una especie de contradicción entre amor y odio. Sí, pero yo digo el problema haitiano en el sentido que conocemos. Esa migración indeseable para muchos sectores, es la carga supuesta, etcétera, etcétera. Es decir, porque lo dice mucha gente, los problemas dominico-haitianos al final son culpa de Haití al final. Es decir, todo depende de lo que pase en Haití. ¿Se puede asegurar eso así tan tajantemente? Bueno, yo vuelvo y repito, yo entiendo que no necesariamente es así, porque los fenómenos migratorios tienen varios componentes, tienen un componente económico, tienen un componente que tiene que ver con la seguridad, tienen que ver un componente que tiene que ver con políticos, persecución política, tienen un componente también que es de expectativas de la gente. Claro. Es decir, hay gente que te migra de un país a otro porque sencillamente entiende
que un buen carro, que quiere tener un buen carro, que quiere tener una buena educación para los hijos. Y si en sus países no lo tiene, pues obviamente que es que Prueba de expectativa. Como la yo, vuelta yo por entiendo que lo que son los intercambios fronterizos, la migración, tanto en la proximidad de los espacios como fuera de ellos, en países que comparten frontera, nosotros tenemos que verlo como algo natural. Por eso, el esfuerzo que tienen que hacer los gobiernos por regular esos flujos, no impedirlo. Porque eso es imposible. Eso es imposible. Y para que tengan una idea de esto que está diciendo el maestro, nosotros podemos ver que nosotros somos receptores y expulsores. Entonces yo te voy a decir, te respondo de la siguiente manera. Estamos nosotros a muchos años de Haití. Haití está en los 60, el nivel de desarrollo de la infraestructura y de la comunicación, de la vía de comunicaciones, del transporte, de todo. O sea, está muy atrás de nosotros. Y sin embargo, nosotros somos expulsores y hay un flujo en el sentido oeste, este y desde el este Hacia el norte. Hacia la frontera. De la frontera hacia los centros de mayor nivel de desarrollo que emigran los haitianos y emigran los dominicanos. Y luego, desde el territorio hacia afuera. Hacia el norte. Entonces, tú esperarías, Sobre todo. ¿qué tú tendrías que esperar? Si Haití estuviera en la condición nuestra, estuviera recibiendo el mismo proceso de expulsión que nosotros estamos recibiendo. Sí, porque hay mucha gente que se va con... Claro. Seguirían las expectativas. Mira el proceso. Las expectativas de las que habla el maestro son el principal factor de expulsión de la isla. De la isla completa. Y para mencionar República Dominicana. Esas expectativas que además tienen una cuestión súper interesante que no tiene ninguna otra nación centroamericana, es que desmoviliza las expectativas de cambio en el territorio. Sí. O sea, la población aquí, cualquier dominicano, tiene sus problemas resueltos. No solamente en Tamayo, ¿verdad? Donde hay mucha inmigración. Vicente Noble. O en Vicente Noble, como se ha querido. En todo el territorio, en Sabana Perdida. De aquí en Gualey, donde los otros días salieron a más de 400 jóvenes por la vuelta hacia México. Esas expectativas de el horizonte está puesto, la mirada está puesta allá y que genera un proceso de estancamiento de esta sociedad, porque ¿quién está pensando en el cambio, en la transformación, en los problemas de la sociedad? Nadie. La gente está pensando... Me voy, cualquier cosa. Me voy. Mira, Los haitianos están pensando en me voy para la República Dominicana, en un escenario de presión política, social, de hambruna, etcétera. Un escenario más complicado que el nuestro. Es decir, que ellos ven República Dominicana como la salida de las problemáticas sociales que afectan a... Pero ahora bien, yo pregunto, hay muchas personas que entienden que el conflicto en la frontera simplemente sus consecuencias van a ser o van a afectar a Dajabón, a Pedernales, o sea, a la frontera. Pero yo pregunto ahora, en lo adelante, ¿cómo afectará este conflicto o puede afectar este conflicto al crecimiento económico en lo que resta del año del país? O, mejor dicho, para ser claro, ¿afectará esta crisis los bolsillos de los dominicanos? Sí, por una razón simple. Tú tienes que ver que la frontera es una zona generadora de ingresos. Y esos ingresos, muchos de ellos se derraman fuera del espacio fronterizo y tienen un impacto sobre la economía. Por ejemplo, pongamos huevos y pollo. Se venden 30 millones de huevos cada mes en la frontera. A 2 pesos son 60 millones de pesos. Ese dinero no se derrama en el espacio de la frontera, viene hacia la economía. Cuando se deja de vender, ¿qué pasa? El sector avícola se estanca. Porque no puede seguir produciendo. Viene entonces un problema de contracción de la oferta que en el próximo ciclo te va a generar aumentos de precios locales. Entonces sí, una crisis que tiene un epicentro local, que es la frontera, tiene
impactos que se irradian a todo el resto del país. Por ejemplo, usted está comprando hoy limones a 2 pesos, pero es porque Haití no está comprando limones. Ahora, ¿qué puede ocurrir cuando pase esto? Entonces el limón va a volver a 10 y a 12 pesos. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a decir, yo no voy a darle mantenimiento a esa producción porque el ¿No va a salir? limón está muy por debajo. Entonces el próximo ciclo va a venir harto. Y así está pasando con el huevo. Luego tuvo que bajar 3 pesos el consumo local. Pero va a tener un efecto resorte, usted plantea. Correctamente, sí. Todo lo que se genera en la frontera tiene un efecto que se irradia sobre el resto de la economía porque son productos. Se irradia el sector arrocero. Si Haití no vende, entonces tú tienes unos cuellos de botellas en Haití. Bueno, hay que hacer la salvedad, maestro, que en el sector informal se van a ver más afectados los microcomerciantes de la zona fronteriza y los grandes productores se van a ver menos afectados. Porque, por ejemplo, en el día de hoy, el Ministerio de Educación plantea que se van a comer, de los 5 días de la semana que se dan clases, 3 días se va a comer pollo y 2 días se va a comer huevo, o viceversa. Sí, pero Es decir ahí va lo que te explicaba ahorita. Es que esos productos no se generan en los espacios fronterizos. No, pero de igual Entonces, forma, nadie lo vaya, como se planteaba ahorita, nadie vaya a dar jabón a comprar huevo, sino que lo va a comprar directamente. En la granja. Entonces, el que estaba vendiendo en jabón se va a ver afectado. Se jodió. Entonces, el maestro Juan Gómez ha planteado ahorita que ya hay condiciones de poder hacer los depósitos, un ejemplo, en caso de que el gobierno tenga la voluntad política de hacerlo. Claro. Porque es un asunto de voluntad política. Claro. Porque en Estados Unidos vemos que personas son afectadas por cualquier tipo, hasta por una tormenta. Y el gobierno lo que hace es que hace un mapeo de cuáles son las personas que realmente fueron afectadas y tiene un estímulo, lo cual lo ayuda a solventar. El COVID es una muestra. El COVID es una muestra. Pero nosotros lo hicimos aquí ya en República Con el COVID. Sí, pero No, y se está haciendo porque actualmente hay personas que se ven beneficiadas de ese tipo de Pero tiene política. que surgir la voluntad Correcto o no. de hacerlo con los comerciantes que se van a ver afectados en caso de que el cierre fronterizo se postergue más. Se prolongue. Entonces, Yo quiero, para ir concluyendo, yo quiero hacer una pregunta, porque hemos hablado de huevo, pollo, pero andan unas imágenes por ahí que me causan mucha gracia. De un camión lleno de cemento. Cemex. Sí, valga. El PI. Un camión lleno de cemento, varilla. Nosotros hablamos de la producción local dentro de lo que tiene que ver con los productos alimenticios y demás. Pero hay otro mercado al margen de ese que también será afectado. O sea, que nosotros más exportamos para Haití al margen por el cierre de ese. Si Sí. tú te vas por la informalidad, eso lo podemos hablar porque entra en el campo de la especulación para muchos, pero nosotros lo hemos estudiado. Por ejemplo, tú tienes el azúcar, los combustibles. Mucha de ese azúcar se trasega por la zona de Juanamente, Cabo Haitiano, se va hacia las islas Tórtola. Y son productos que supuestamente se quedan en el ámbito del intercambio comercial entre República Dominicana y Haití. En el caso de los combustibles, República Dominicana parece interesante. Haití y República Dominicana tienen prácticamente el mismo consumo de combustible, sin embargo, con un PIB de 7 veces menor que Haití. Entonces tú dices, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se consume ese ¿Dónde están esos vehículos? ¿Dónde están Exactamente. Entonces, eso es sencillamente también Incluso el territorio más pequeño. trasiego. El tema del cemento, se exporta varilla. Sí, se nosotros exporta exportamos por la vía formal cemento, varilla hacia Haití. Eso no afectaría. Hay una imagen, Quiere ¿verdad? decir que ellos tienen una fábrica de cemento. Sí, Colo se llama y es asociado con empresarios muy importantes de República Dominicana. Y uno de los dueños es uno de los empresarios que el gobierno dominicano no osó en crearle ningún tipo de restricciones. Sí, pero acá nosotros. como lo hizo Canadá y Estados Unidos. Ajá. Uno de los que Canadá... Gil Belvillo. Sí, yo lo digo. Yo lo dije en el programa pasado. Sí, bueno, y ahora tiene las libretas de los pasaportes. Sí, es otro tema. Interesante. Hacen negocio con la desgracia, recuerden. Ahora, me decía alguien que si alguien está supliendo el cemento y la varilla para construir eso. La varilla se compró en República Dominicana, sale
O sea, nosotros exportamos varilla por el mercado formal. Ajá. Y hasta por la informalidad, por Pedro Santana, por el paso Sí. ahí, eso no. Claro, supuestamente la declaran en Elías Piña. y entra por Ato Nuevo, Sí. por Ato Viejo. O sea, con lo que está construyendo el canal, todos esos productos, por ejemplo, porque tú pensionas el ejemplo de la varilla. Es dominicano. Fue comprado Claro. dominicano. Lo que pasa es que sí es muy aventurero decir que fue que Se lo vendían pa' eso. Se lo vendieron. No. Porque hay una exportación constante No. Claro. de... Ellos no le iban a decir, esto podemos hacer un canal. No, o sea, a diario nosotros hemos estado, lo hemos visto cómo se trasiega la varilla por lugares formales y semi. Yo, Entonces, simplemente, yo creo que para ir concluyendo, en lo adelante, desde su punto de vista, ¿qué va a pasar desde el punto de vista económico con Tendrán que abrir con la el frontera. conflicto haitiano? ¿Cuáles pueden ser algunas de las medidas que debe de tomar el gobierno o qué va a tomar el gobierno para que esta crisis no se siga profundizando? ¿Cuáles medidas impondrá la realidad misma por su propio Por ejemplo, yo veo, si veamos el conflicto del río, la respuesta que ha dado el gobierno es represar las aguas un poquito antes, más arriba, ¿no? ahí es un tema. Para mí, eso es un punto que hay que verlo con aristas, porque pudiera ser que Haití trate de ripostar haciendo lo mismo y que entonces nos veamos como en una guerra, ¿no? Tú haces una represa, ya vos, tú haces un río, vos. Eso es correcto. Y en cuanto al cierre de la frontera, mire, quienes más presión tenemos porque esa frontera está cerrada somos los dominicanos. Y de hecho ya los comerciantes y empresarios dominicanos se están pronunciando sobre la necesidad de Yo he hablado de flexibilizar. que se comience a flexibilizar Cambió el discurso. el cierre de la frontera. Y el gobierno ha estado insistiendo, aunque ustedes no lo han visto, de que está dispuesto al diálogo con Haití, que sí, abierto al diálogo. Y eso es a raíz de la reunión, ¿no?, de Naciones Unidas. Sí, sobre eso. Que no fue bien ahí. No, yo pienso que no nos fue bien porque fue muy evidente que el discurso de que eran actores privados que estaban construyendo eso, cuando tú lo comparas con las medidas, lucen desproporcionadas. El representante de Naciones Unidas en Haití argumentó en Naciones Unidas que una de las razones por las cuales en Haití iba a profundizar la hambruna era por esa decisión del gobierno dominicano de cerrar la frontera. Es diciéndonos, si se mueren los haitianos de hambre, ustedes van a ser los culpables. Y yo pienso que eso genera cierta preocupación sobre la comunidad internacional. La única forma que el conflicto del agua puede pararse es con la intervención. Y el gobierno está apostando a eso. A que haya una intervención, una fuerza de intervención a escala multinacional. En el ámbito de lo que es el intercambio comercial, el mercado va a fluir y eso va a ser en un breve tiempo, porque los comerciantes y los productores dominicanos no soportan una frontera cerrada indefinidamente. Y el gobierno no tiene recursos para subsidiar eso. con 100 millones de pesos nada más diarios en un punto de frontera como Dajabón, dejando los demás puntos que son los 4. Tendrán que coger 20 préstamos diarios. Como... Sí, tú ibas a aportar algo, Warner, antes de la intervención del maestro. No. Tenía una idea con relación al tema de la presión económica, que hay una relación muy desigual ahí porque nosotros sentimos la afectación a los comerciantes, al ingreso nacional, a la población y a los comerciantes de la frontera, y del otro lado, quienes son afectados no tienen voz. El gobierno le cerró la frontera a los habitantes de la zona fronteriza. Ellos no tienen voz. Nosotros no sabemos el impacto real. Entonces. Están construyendo el canal y le importa nada lo que pase con esa población. Entonces es una negociación muy desigual porque aquí de este lado hay doliente y de aquel lado no hay doliente. Y esa es una realidad. Por lo menos yo siempre la he visto porque, maestro, cuando se han planteado los cierres de frontera por veda, etcétera, ha estado bien marcado
el interés de grupos que están en Miami, que están en Panamá, que hacen comercio, que sacan beneficio de eso. El gobierno no tomó eso en cuenta al momento de adoptar esa O sea, que de la crisis hay sectores que se Que están beneficiando. obviamente. parte pasa eso. Señores, para nosotros ha sido un placer contar con la presencia de un maestro del peso, como se dice popularmente, el maestro Gomera. Y los dos maestros han planteado un escenario distinto al que se discute en la guagua, en el metro, en el concho, y con un nivel de rigurosidad porque ambos han desarrollado una investigación específicamente en el campo del comercio con el vecino país de Haití. Ellos lo han dicho claramente, no es posible, no se sostiene, al menos que el señor presidente Luis tenga una varita mágica o pretenda coger 300 préstamos más, como dice el compadre. 20 diarios tienen que poner como yo hago. Agradecemos, denle like, comparta. Muchas gracias, maestro, por venir y dedicarnos su valioso tiempo a esclarecer y a darle una idea a la gente para que tengan una idea de lo que sucede con la situación económica con Haití. Y que se sepa, este país no aguanta un préstamo más. Tan querido, cuídense.